Hay algunos fenómenos naturales que nosotros tenemos que representarlos en una gráfica para poder analizarlos mucho mejor. Por ejemplo, ¿cómo representamos esta fuerza? Nosotros notamos acá a una persona que está empujando una caja. Entonces, nosotros tenemos que representarlo de alguna manera, ese fenómeno de la fuerza, ¿no? Que es una acción que la persona está dando sobre la caja. Entonces, para nosotros representar esa magnitud de qué es la fuerza, porque la fuerza es una medida, nosotros vamos a tener que utilizar un ente matemático, ¿no? O vamos a tener que valernos de una gráfica. Y esa gráfica, precisamente, va a ser esta. Nosotros vamos a poder representar esta magnitud mediante un vector. Un vector F que representa la aplicación de la fuerza sobre la persona. Un vector fuerza. Entonces, fijémonos que esta gráfica, que lo llamamos vector, tiene la característica de una flecha. Y nos representa explícitamente de qué forma la persona está interactuando sobre la caja. Le está ejerciendo una fuerza hacia la derecha en posición horizontal y además nos está indicando el punto donde está actuando la palma de sus manos sobre esa caja. ¿Ok? Entonces, este vector nos caracteriza de una manera muy simple y precisa aquella magnitud que nosotros querramos medir. ¿Ok? Si la persona, por ejemplo, aplica una fuerza de la caja en esta dirección, entonces la fuerza tal vez tendrá pues esta acción, ¿no? Donde el vector, la cabeza del vector, vamos a llamarlo momentáneamente así, ¿okay? Nos indicaría el punto sobre el cual estaría aplicándole la fuerza, ¿no? Y en este caso, pues, en la caja tendría a irse hacia la izquierda, ¿no? Muy distinto. Entonces, es muy importante entender para qué sirven los vectores, en qué momento se utilizan los vectores. Entonces, para ello nosotros vamos a tratar de dilucidar aquel interrogante que tiene, por ejemplo, este estudiante. Dice que es un vector. Entonces, para poder explicarlo a él de una manera gráfica, que es un vector, ¿no? Él se encuentra ahí en una cancha de básquet de su colegio y vamos a entender, orientarnos un poco en el espacio, ¿ok? Vamos a entender que hacia arriba es el norte, hacia la izquierda es el oeste, derecha el este, y hacia el sur, y hacia abajo es el sur, ¿ok? Entonces, vamos a orientarnos. Entonces, nosotros le vamos a decir, pues, mira, te voy a explicar cómo es un vector. Primero, diciéndole que camine 8 pasos. Entonces, él nos preguntará, ¿hacia dónde voy a caminar los 8 pasos? ¿Ok? Considerando de que cada paso es 1 metro. ¿Ok? Entonces, vamos a suponer que un paso que él da es 1 metro. Entonces, vamos a ver que va a dar 8 pasos. Y nosotros le vamos a decir, vas a caminar 8 pasos en la dirección noreste. O sea, quiere decir que él caminará entre el norte y el este exactamente en esa dirección, entre los dos, entre el norte y el este. Y obviamente el resultado de su caminata será esto. Ahí está. 8 pasos, 8 metros. Entonces, fijémonos que este vector, que es la flechita que la cual nosotros estamos utilizando, este vector es un vector, tiene un tamaño. Y el tamaño que tiene este vector es precisamente la longitud de la caminata del alumno. Él ha dado una longitud de caminata de 8 metros desde una parte inicial o un origen hasta una parte final, hasta el otro extremo. Entonces, si nosotros medimos la longitud entre estos dos puntos, nos dará exactamente 8 metros. Entonces, quiere decir que este vector
el tamaño que tiene el vector no es cualquier tamaño. El tamaño nos caracteriza la medida o la magnitud o el valor que tiene el vector. Este vector tiene un valor de 8 metros, porque su tamaño es de 8 metros. Entonces, si este vector tuviese otro tamaño, no sería el mismo vector, ya sería otro vector. ¿Ok? Entonces, cada vector tiene una característica principal y esa característica nos representa el tamaño que tiene el vector. ¿Ok? Entonces, nosotros vamos a tratar de enfocarnos precisamente más sobre el vector. ¿Ok? Ahí está. Vamos a decir que el vector está comprendido entre dos puntos. El punto donde inició la caminata el estudiante lo vamos a llamar punto P, y el punto donde culminó su caminata y lo llamamos punto Q. O sea, el estudiante se ha desplazado desde el punto P hasta el punto Q, ¿ok? Y justamente el vector comprende desde el punto P hasta el punto Q. Ahí está el vector. Y precisamente es 8 metros el tamaño del vector. Entonces el punto P nos va a representar el origen del vector, ¿ok? Y el punto Q nos representa el extremo del vector. Ese es el extremo del vector, ¿ok? P es el origen y Q es el extremo del vector. Y los 8 metros nos va a representar el tamaño del vector. Pero a este tamaño del vector nosotros vamos a ponerle un nombre mucho más adecuado. Lo vamos a llamar módulo. Módulo. Entonces, cuando nos preguntan de hoy en adelante cuál es el módulo del vector, nosotros vamos a pensar en el tamaño del vector. ¿Ok? ¿Cuál es el tamaño del vector? Ese tamaño del vector nos representa el módulo. El módulo entonces es la medida o el tamaño que tiene el vector. Ahora, este vector obviamente tiene una orientación y la orientación nos va a caracterizar precisamente la dirección que tiene el vector. ¿Ok? Entonces, la dirección que tiene el vector nos va a representar el ángulo. ¿Y cómo se mide el ángulo? El ángulo siempre se va a medir desde la parte horizontal. Si nosotros, por ejemplo, ubicamos a este vector en un plano, ¿ok? En un plano nosotros siempre cuando queremos ubicar a las cosas, lo vamos a realizar utilizando un eje de coordenadas. Porque el eje de coordenadas nos precisa exactamente la ubicación de cualquier punto en un plano, ¿ok? Donde la vertical nos representa el eje Y y la horizontal nos representa el eje X, ¿ok? Entonces el eje Y me indica arriba y abajo y el eje X me indica derecha, izquierda, ¿ok? Y el punto donde se cruzan los ejes de coordenadas se llama el centro del eje de coordenadas. Muy bien. Entonces, a un vector, cualquier vector que tengamos, siempre lo vamos a ubicar el origen del vector con el origen del centro de coordenadas. ¿Ok? Con el origen del centro de coordenadas. Entonces, si este es nuestro vector P, y el vector P se encuentra más o menos así. ¿Ok? Ahí está. Así lo graficamos. Esto es el vector PQ. ¿Ok? Porque está comprendido entre los puntos P y los puntos Q. Aquí lo vamos a llamar el vector PQ. Así lo vamos a representar. ¿Ok? ¿Y cómo lo vamos a representar un vector? Lo vamos a representar con una flechita arriba. Cuando tiene el símbolo este es el símbolo del vector, cuando tiene el símbolo del vector, cualquier letra que tenga un símbolo de vector, esa letra nos está caracterizando ya un vector. O sea, quiere decir que aquí tenemos el vector PQ. Si no tuviese la flechita arriba, no sería característico de un vector. Bien, entonces el ángulo de inclinación de este vector PQ, este ángulo, nosotros nos están diciendo que es un ángulo teta, ¿ok? Este ángulo teta me está caracterizando la dirección. En este caso, si es la caminata del estudiante noreste,
quiere decir que se ha ido exactamente entre la bisectriz del norte y del este, por lo tanto, el ángulo θ tendrá un valor de 45 grados, ¿correcto? 45 grados respecto al eje X, obviamente. Y siempre cuando se mide la dirección, repito, siempre cuando yo mido la dirección de un vector, lo voy a medir desde el horizontal de los ejes X positivos. ¿Por qué? Porque esta parte me representa el eje X positivo y esta parte me representa el eje X negativo. De igual manera, la parte superior me representa el eje Y positivo y la parte inferior me representa el eje Y negativo. ¿Ok? Entonces, la dirección de un vector me va a dar el ángulo. El ángulo me representa la dirección que tiene el vector. Entonces, ¿qué elementos tiene un vector? Un vector, el elemento que tiene es el módulo y tiene su dirección. El módulo me representa la medida y la dirección me representa el ángulo. ¿Y desde dónde se mide el ángulo? Desde los ejes X positivos hasta encontrar al vector. ¿Ok? Si alguien, por ejemplo, tiene una curiosidad y dice, profesor, ¿qué pasa? ¿Qué pasaría si nosotros, por ejemplo, tenemos otro vector por acá? ¿Ok? Otro vector. Llamámosles un vector F. Vamos a llamarlos así, vector F. Muy bien. Entonces, ¿cuál sería la dirección de este vector? La dirección de este vector sería comenzando a medir el ángulo desde los ejes X positivo, desde aquí, avanzo, avanzo y avanzo hasta encontrar al vector. Todo esto sería el ángulo. Y en este caso lo llamaríamos ángulo alfa. Fíjense cómo he medido el ángulo del vector desde los ejes X positivos hasta encontrar al vector. Todo esto sería su dirección. Todo esto sería el ángulo que me representa su dirección del vector F. ¿Está bien? Entonces, nosotros decimos lo siguiente, dándole respuesta al estudiante. ¿Qué es un vector? Un vector es un segmento orientado que posee módulo y dirección, ¿correcto? Es un segmento que se encuentra orientado y posee módulo. Este es el módulo y posee dirección. ¿Por qué segmento orientado? Bueno, un segmento sin orientación es una línea recta, pues, ¿no? Es un segmento que no tiene orientación, ¿ok? Entonces, al darle orientación, ya se convierte en un vector. O puede ser para ahí, ¿no? O puede ser para ahí. Ya se convierte en un vector, ¿ok? Entonces, muchos también lo llaman que un vector es un ente matemático. ¿Por qué un ente matemático? Porque un vector obedece a una ecuación matemática. ¿Qué otros entes matemáticos tenemos? Por ejemplo, la línea recta. La línea recta tiene una ecuación, aunque ustedes no lo crean, la ecuación de la recta. Una curva también tiene una ecuación. Una circunferencia también tiene una ecuación, es un ente matemático. Y obviamente una parábola también tiene una ecuación. Son entes matemáticos porque no son gráficas comunes y corrientes al azar, sino obedecen a una ecuación matemática, de la misma manera que un vector. Y ustedes se acaban de dar cuenta que este vector no es un dibujo, no es una flecha cualesquiera, sino es un ente matemático que tiene un valor, porque tiene una magnitud y tiene una dirección que me representa el ángulo. Por eso es un segmento orientado que posee módulo y dirección. También se puede llamar un ente matemático. Por eso lo llaman ente matemático. ¿Ok? Entonces, viendo un poco más sobre el vector PQ, ¿no? Que es así como nosotros le hemos llamado, el vector PQ. El vector PQ se escribe así. Aquí está. Se lee vector PQ. ¿Por qué? Porque tiene su flechita arriba. Ahora, cuando me refiero al módulo o cuando hablemos de módulo de hoy en adelante, por ejemplo, si yo quiero saber solamente el módulo del vector PQ, lo vamos a expresar entre dos barras laterales, paralelas, ¿ok? Dos barras paralelas y entre los vectores P y Q
Y así se va a leer el módulo del vector PQ. Entonces, en este caso, por ejemplo, si alguien me pregunta, ¿cuánto es el módulo del vector PQ? Fácil, pues, ¿no? Nosotros sabemos cuánto valía. Valía 8 metros, ¿sí? Porque ese es el tamaño que tenía el vector. ¿Ok? Y obviamente, teta, que me representa el ángulo, nos indica la dirección. Y la dirección del vector, habíamos dicho que en este caso sería 45 grados. ¿Ok? 45 grados, la dirección del vector. Entonces, es así como nosotros vamos a poder entender o vamos a poder hablar el idioma de vectores. Siempre cuando yo leo esto, de frente me están pidiendo el vector PQ. Todas las características completas del vector PQ. Cuando se expresa de esta manera en dos barras paralelas, el vector PQ, se lee el módulo del vector PQ. Entonces, ¿qué me están queriendo decir con estas dos barras paralelas? Que solamente me están pidiendo el valor del vector. Obviamente, y el valor del vector es 8 metros. No me interesa en qué dirección, no me están pidiendo la dirección, solamente me están pidiendo el tamaño del vector, que eso es el módulo. Y obviamente, teta es la dirección, solamente la dirección, ¿no? Y ese es su ángulo, y el ángulo es de 45 grados. Entonces, de igual manera, ¿ven? El módulo del vector, 8 metros, el ángulo o la dirección, 45 grados. ¿Y qué pasa si me piden cuánto vale el vector PQ? Ok, cuando me piden el vector PQ, yo reflexiono y digo, ¿de qué está compuesto un vector? Está compuesto de un módulo y de una dirección. Nada más, nada más. No necesitas más cosas para un vector. No necesitas más cosas y más elementos que puedes encontrar en muchos libros, muchas más cosas, pero no sirven de nada. Estas son las cosas básicas para entender qué es un vector. Entonces, el vector estará compuesto por el módulo, que es el módulo de vector PQ, en conjunto con su dirección, que me representa teta. Entonces, ¿cuánto vale el módulo? 8. Ahí está. Y a continuación, al costadito, coloco el ángulo, que es de 45 grados. Esto es el valor del vector. 8 metros con 45 grados. Y está bien esquematizado y representado al vector. Tengamos acá, por ejemplo, tenemos un caso, un vector A, ¿ok? Nos están pidiendo el módulo, la dirección y el vector A. El módulo. El módulo me están diciendo cuál es el tamaño del vector. Bien, el tamaño del vector es, este vector está compuesto por, 1, 2, 3, 4, 5 y 6 unidades, ¿no? De eso está compuesto el vector, de 6 unidades. Entonces su tamaño es de 6 unidades, ¿no? Volvamos a contarlo, 1, 2 unidades, 3 unidades, 4 unidades, 5 unidades, 6 unidades. Por lo tanto, el módulo será de 6 unidades. Pues así de sencillo, ¿no? Nos están dando ya el tamaño, porque ese es el módulo. Y la dirección, bien, nosotros tenemos que entender, la dirección se mide desde el eje X positivo hasta encontrar al vector. Pero ustedes dirán, profesor, ya me están dando, esta es la dirección. Está bien, cualquier ángulo que le den a ustedes, tienen que verificar que realmente ese ángulo que le han dado como dato, si realmente es la dirección o no es la dirección. Porque imagínense, vamos a suponer que este 120 no nos den, ¿ok? No existe ese 120 y nos den por acá, pues, un ángulo de 60 grados, ¿no? Entonces, muchos emocionados van a quedar, mi profesor me dijo, pues, que el ángulo es la dirección, ¿no? Dirección 60 grados. ¿Será correcto? No, pues, no, porque la dirección, el ángulo de la dirección no se mide de cualquier forma. Se mide desde el eje X positivo hasta encontrar al vector. ¿Y cómo se hace eso? Entonces, lo que hago yo, pues, es trazar mi eje de coordenadas imaginariamente. Vamos a suponer que este es el eje Y. ¿Está bien?
y este es, y la horizontal obviamente, la misma horizontal, es el eje X. Ahí está. ¿De dónde se mide el vector? Muy bien, y justo el vector está posicionado en el centro del eje de coordenadas. No hay problema. Desde los ejes X positivo, sigo avanzando hasta encontrar al vector. Esto es el ángulo que me va a caracterizar la dirección que tiene el vector A. ¿Y cuánto vale ese ángulo? Justamente es el ángulo que me habían dado como dato y es de 120. Entonces, corroborado el ángulo que me han dado, sí representa la dirección del vector A. Entonces, ahora sí yo puedo decir, correcto, su dirección es de 120 grados. Entonces, yo creo que es completamente sencillo, ¿no? Acá coloco 120 grados, ¿no? Es completamente sencillo identificar la dirección del vector. Ahora, ¿y cuál será el vector? Ya pues, nosotros habíamos visto que el vector estaba compuesto ¿por cuál? Por el módulo y la dirección. Entonces, el vector A estará compuesto por 6 unidades, ¿ok? Y con un ángulo, le ponemos símbolo de ángulo si quieren, de 120 grados. Listo. Esto es el vector A, módulo y dirección. Completamente sencillo. Y obviamente queda así. Ahí está. 6 unidades, 120 grados. Está compuesto por el módulo y la dirección. El módulo vale 6 unidades y la dirección 120, ¿no? Y justamente como nosotros habíamos hallado. Es así como se determina pues todas las características de un vector simple y sencillo como este. ¿Qué pasa si yo tengo este vector? Un vector B. ¿Cuál es el ángulo que forma este vector? Porque vamos a necesitar nosotros la dirección y vamos a necesitar nosotros el módulo. Entonces, de una manera sencilla, acá, el módulo es papaya, sencillísimo, ¿no? Está compuesto por, a ver, 1 unidad, 2 unidades, 3 unidades, 4 unidades. ¿Unidades de qué? ¿Centímetros, metros, kilómetros? ¿De qué? No sé. Yo solo sé que son 6 unidades y es el dato que me dan, ¿no? Y ese es el tamaño. El tamaño es de, perdón, 4 unidades. Estoy pensando en otra cosa. Muy bien, ¿no? Son 4 unidades. Entonces, como son 4 unidades, coloco ahí. 4 unidades. Ahí está. 1, 2, 3, 4. Ese es el módulo, el tamaño que tiene ese vector B. Y la dirección ahora será el ángulo. Acá muchos a veces, pues, no logran ubicarse al vector en el espacio. ¿Ok? No logran ubicar el vector en el espacio. Entonces, lo primero que tienen que hacer es, como le vuelvo a repetir de manera sencilla, ubicar al vector en el centro del eje de coordenadas. ¿Ok? Ya, este es el inicio del vector. Ahí voy a atravesar el eje Y. ¿Ok? ¿Y quién está en la horizontal? En estas líneas celestes punteadas, ahí va a estar el eje X. Entonces, yo les pregunto, si el ángulo del vector está determinado por el ángulo que forma el eje X con el vector B, ¿cuál es el ángulo que ustedes ven que está formando el eje X con el vector B? Obviamente, muchos dicen, profe, 90 grados, o sea, no se están ubicando bien, tengan mucho cuidado. Otros dicen 180, no. Otros dicen 360, ya alucinan mucho que eso hubiera dado una vuelta completa. No, el vector B me está formando en esos precisos instantes un ángulo de 0 grados. No hay ningún ángulo. Yo no veo ningún ángulo porque los dos están pegados. Si los dos están pegados, el ángulo es 0. Si tan solamente el vector B tuviese una pequeña inclinación, vamos a suponer, imaginemos, obvio está, que aquí está el vector B, entonces ahí sí formaría un determinado ángulo con el eje X, pero no existe
este vector. No está en esta posición, está precisamente a ras del eje X. Por lo tanto, el ángulo que forma es 0. Por lo tanto, el vector B estará constituido por el módulo, que es de 4 unidades, y obviamente en la dirección con un ángulo de 0 grados. Y ahí está. 4 unidades, 0 grados, y todo esto nos representa al vector 4 unidades con un ángulo de 0. Así se representa el vector B. Entonces, fíjense cómo nosotros ya, lo primero que tenemos que hacer es identificar el módulo y la dirección, ¿no? Estos dos ejemplos nos han servido para identificar de esta manera el módulo y la dirección del vector. Vamos a ir un poquito más sobre este vector. ¿Qué pasa si el vector está determinado de esta manera? Nos están dando el módulo, nos piden, perdón, el módulo y dirección del vector en este papel cuadriculado, tómenlo así, ¿no? Sabiendo que el cuadradito, que cada cuadrícula, ¿no?, de alto tiene 1 centímetro y de ancho 1 centímetro. Entonces nosotros hicimos lo siguiente. A ver, me piden el módulo. El módulo, obviamente, es el valor que tiene el vector, pero o sea, el tamaño del vector. Pero si me están pidiendo el tamaño del vector, yo lo único que sé es lo siguiente. A ver, de acá a acá hay 1 centímetro, de acá a acá hay otro centímetro, 2, 3, hay 4 centímetros que tiene el vector en la horizontal. Eso es lo que puedo deducir. Y en la vertical tiene 1, 2 y 3 centímetros en la vertical. ¿Ok? Entonces, eso es lo primero que llegamos a la conclusión. 4 centímetros en la horizontal y 3 centímetros en la vertical. Y fíjense que se nos está formando una figura muy interesante. Una figura muy interesante que me podría ayudar a encontrar el valor del vector A. Y esta figura interesante que ustedes lo están viendo es un triángulo. Es un triángulo. Y no es un triángulo cualesquiera, sino estamos hablando de un triángulo rectángulo. ¿Qué es un triángulo rectángulo? Bueno, para recordar, un triángulo rectángulo es cualquier triángulo que en uno de sus ángulos mide 90 grados. Y justamente este es el ángulo donde está midiendo 90 grados. ¿Y cómo sé que mide 90 grados? Fácil, porque un lado está en la horizontal y el otro lado está en la vertical, y listo, y esos dos lados me están formando un ángulo de 90 grados. Ojo cerrado, ¿no? Porque es una cuadrícula. Y los otros ángulos no lo sé. Pero yo tengo acá los valores, que un lado vale como 3 y un lado vale como 4. Entonces lo que nosotros tenemos que emplear aquí es una semejanza de triángulos. ¿Pero con qué triángulos? Una semejanza de triángulos con un triángulo rectángulo conocido, ¿no? Que lo llaman los triángulos notables. Un triángulo notable se caracteriza porque tiene unas proporciones determinadas entre los lados del triángulo. Nosotros tenemos que recordar acá a alguien conocido, ¿no?, que es Pitágoras. ¿Qué nos dice Pitágoras? A ver, Pitágoras establece una relación muy importante entre los triángulos rectángulos y sus lados. Primero, al lado más largo del triángulo, que es el lado C, a este lado lo llama hipotenusa. Y a los otros lados, que son el lado B y el lado A del triángulo, lo vamos a llamar catetos. ¿Ok? Así lo vamos a llamar. Lo vamos a llamar catetos. Entonces el cateto A y este sería el cateto B. Son los catetos. Entonces, Pitágoras dice que la medida que tiene cada uno de los catetos y la medida que tiene la hipotenusa están relacionados en base a una ecuación. Y la ecuación que él establece es la siguiente, más conocida como el teorema de Pitágoras. Y él dice que el cateto, perdón, claro, la hipotenusa elevada al cuadrado es igual, esta es la hipotenusa, la C, la hipotenusa elevada al cuadrado, es igual a uno de los catetos elevado al cuadrado
más el otro cateto elevado al cuadrado. Entonces, con esto nosotros podemos, si nosotros sabemos los catetos, podemos encontrar la hipotenusa. ¿Y cómo? Fácilmente, este cuadrado pasa al otro lado como raíz cuadrada, y esto es ya la manera simplificada del teorema de Pitágoras, ¿no? Donde la hipotenusa es igual a la raíz cuadrada de a al cuadrado más b elevado al cuadrado. Entonces, eso es lo que establece Pitágoras. O sea, quiere decir que nuestro problema anterior, que es este, lo podemos resolver muy bien con el teorema de Pitágoras, pero también lo podemos resolver con triángulos notables. O sea, tenemos dos caminos, no solamente hay un camino. Ya les acabo de presentar a Pitágoras, ¿no? Que lo tendríamos que resolver con más o menos así. Por ejemplo, sería el módulo del vector A. Vamos a ponerlo de esta manera, ¿ok? Sería igual a la raíz cuadrada de los catetos, o sea, de 4 elevado al cuadrado más 3 elevado al cuadrado. Y listo, y listo. Y tú, que eres un genio en la matemática, bueno, ¿cuál raíz? De frente, la respuesta. De frente sale la respuesta. De frente sale la respuesta ya. ¿Alguien sabe cuál es la respuesta? ¿O quieren agarrar calculador? No, creo que no van a agarrar calculador, ya saben al toque la respuesta, ¿no? La respuesta te sale 5. O sea, la respuesta nos saldría 5. El módulo del vector A tendría un valor de 5 centímetros. Eso sería el módulo del vector A, aplicando el teorema de Pitágoras, ¿ok? Y utilizando tu mentecita o tu calculadora. Y otra manera práctica, mucho más sencilla, sería, obviamente, conociendo un poco más de la matemática. Y ese es conociendo los triángulos notables. Y aquellos que ya tienen bastante práctica y destreza con los triángulos notables, dirían, pues, profesor, este es un triángulo notable conocido, exactamente, ¿sí? Este es un triángulo notable, ¿no? Vamos a graficarlo por acá, así, muy bien, donde sus proporciones o sus lados están en relación como 5K, 3K y 4K. Eso es la proporción de sus lados. Y es más, los ángulos también son conocidos. Esto es como el ángulo de 37 grados y lleva el nombre justamente del triángulo notable, el 37 y 53. Entonces, los alumnos que ya conocen triángulos notables, no es necesario que apliquen Pitágoras o que eleven al cuadrado, que sumen y que saquen la raíz cuadrada, sino de frente dicen, ya pues, triángulo notable 3, 4 y 5, ya pues, si este es 4 ya está y este 3 ya está, obviamente este tiene que ser 5, porque automáticamente este tiene que ser un ángulo de 37 grados y este es un ángulo de 53. Y ya está. Listo. Por triángulos notables, porque esto ya es conocido. Esto ya es conocido. Esto no tienes que hallarlo, no tienes que operar nada. Esto ya es conocido. ¿Ok? Este es un triángulo conocido dentro del campo de la trigonometría. Entonces yo aplico o triángulos notables o aplico Pitágoras. Por los dos lados me sale la respuesta 5 centímetros. Entonces, tenemos así, ¿no? Aplicando Pitágoras, 4 al cuadrado más 3 al cuadrado, ¿no? Nos sale 5 centímetros. De la misma manera como nos salió con los triángulos notables. ¿Ok? Entonces, es así como nosotros hallamos el módulo del vector A. Y obviamente, ¿cómo hallamos la dirección del vector A? Igualito, pero la dirección del vector A te habrás dado cuenta que ya necesitamos los ángulos. ¿Y quién nos daba los ángulos? ¿Pitágoras o triángulos notables? Los triángulos notables nos estaban dando, obviamente, los triángulos notables nos daban los ángulos y que los ángulos me caracterizan la dirección del vector. Entonces, si nosotros queremos encontrar la dirección, primero decimos, ojo, la dirección de un vector está determinado por el ángulo que forma el vector con el eje X.
Y ese ángulo que forma el vector con el eje X es el ángulo teta, ¿ok? Y muchos dirán, pero profesor, ya pues no le hagas tan larga, ya lo sabemos cuánto vale ese ángulo, porque es un triángulo notable de 53 y 37, que ya le hemos visto hace instantes, ¿no? Lógico, es un triángulo notable de 53 y 37. ¿Listo? Y obviamente estos dos triángulos son triángulos semejantes. Y como son triángulos semejantes, los valores son equitativos, ¿no? Aquí, por ejemplo, si K vale 1, 4 por 1, 4, aquí tenemos 4 centímetros. Si K vale 1, hemos dicho, 3 por 1, 3, sigue 3 y 5, es los mismos valores, ¿no? Ojo, ¿y quién está al costado de 4K? ¿Quién está al costado de 4K? 37 grados, por lo tanto, teta tiene un valor de 37. Ahí está, por semejanza de triángulos. Y listo, tenemos ahí que teta vale 37 grados. Y eso es la dirección del vector. Entonces ya tenemos la dirección y tenemos, pues, el módulo. Entonces, ¿cuánto vale el vector A? El vector A vale el módulo, que es 5 centímetros, y su dirección de 37 grados. Listo. Se ha determinado el módulo y la dirección, utilizando, pues, en este caso, triángulos notables, que es más práctico. ¿Ok? También se utiliza matemáticamente el teorema de Pitágoras, pero pues ahí sí no podemos hallar el ángulo, solo el módulo. ¿Está bien? Entonces, ya que hemos visto todo eso, podemos sumar vectores. ¿Ok? Y eso es lo que vamos a ver enseguida sobre la suma de los vectores, cómo se suman los vectores. ¿Está bien?